Saludos a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal Orientaciones en tiempos de crisis. Soy Farid Yazdani y os doy la bienvenida al ciclo de mesas redondas, donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Permítanme, antes de seguir explicando la dinámica de nuestra mesa de hoy, expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de conflictos armados, los inmigrantes climáticos, o por los contextos históricos, como la opresión racial y económica. En esta ocasión, quiero enviar mis saludos y solidaridad a todos los pueblos indígenas, que son una de las principales víctimas de nuestro modelo ecosocial. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mamen Puello por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas y el apoyo de la plataforma Gobernanza, que es un espacio para compartir conocimientos y forjar aprendizajes. Y agradecer también a todas aquellas instituciones y personas que me han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados, Santiago Álvarez Cantalapiedra, Cristina Alonso Saavedra y José Luis Nieto Bueno, que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula Pandemia y crisis ecosocial. Consta de 3 bloques de 20 minutos. Una vez concluidas las exposiciones de nuestros invitados, daremos paso a un coloquio y responderemos a las posibles preguntas de nuestros seguidores a través de YouTube. Desde Madrid, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Santiago y yo nos conocimos personalmente allá por el 2018 a raíz de una conferencia organizada sobre el tema del Laudato Si. Espero que con el tiempo podamos seguir construyendo una relación de mutuo aprendizaje. Para que le conozcan un poco más, les diré que Santiago Álvarez Cantalapiedra es doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. En ambas universidades ha ejercido la docencia como profesor de Sociología y Economía Política. En la actualidad es director de FUEM Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Miembro del Consejo Editor de la colección de libros Economía Crítica y Ecologismo Social y del Consejo de Redacción de la revista de Economía Crítica. Autor de artículos y capítulos en libros colectivos sobre las necesidades sociales, el consumo y las relaciones que existen entre el bienestar social y la calidad de vida con la sostenibilidad en el marco de la globalización capitalista y la crisis ecosocial actual. Es profesor visitante en la Universidad de Cuenca, Ecuador, donde participa como docente en el Máster de Desarrollo Local y Comunitario. Santiago, me gustaría que comenzaras nuestra mesa de hoy creando un marco general para que podamos entender mejor el concepto de ecosocial. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Farid. Yo creo que sí que es oportuno ofrecer un marco general para poder comprender la pandemia que estamos viviendo más allá de su carácter de crisis sanitaria, ¿no? Habitualmente la estamos contemplando así, como una crisis sanitaria, pero la crisis ecosocial constituye en realidad el trasfondo que está detrás de la pandemia, ¿no? Detrás de esta pandemia apenas, o de esta pandemia estamos sabiendo muy poco. Con solo ver las noticias de la televisión prácticamente nos damos cuenta de lo poco que sabemos, ¿no? De lo que está ocurriendo, de la naturaleza de la pandemia. Pero sin embargo sí sabíamos que era algo que podía ocurrir. Los virólogos, los epidemiólogos nos lo estaban en cierta manera advirtiendo y nos estaban diciendo que la probabilidad de que surgieran pandemias de este tipo era algo altamente probable. De hecho, hay un informe que se publica un mes antes
del momento en el que se produce el primer foco detectado en Wuhan, emitido por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, donde se dice con toda claridad que estamos ante la inminencia de una pandemia que tendrá un carácter global y que afectará a millones de personas, ¿no? Eso se dijo un mes antes de que detectáramos, digamos, el primer foco. Por lo tanto, sabíamos que había probabilidades de que se pudiera producir. Y además se especificaba algo más, que eran de origen zoonótico y que además iban a ser trastornos víricos respiratorios, es decir, blanco y en botella, lo que nos ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, no sabemos mucho de este virus, pero sí sabíamos que podía ocurrir. ¿Y por qué nos lo venían advirtiendo, tanto en este informe como ya desde hace una década, los expertos en la materia? Pues porque esos expertos eran y son muy conscientes de la existencia de una crisis ecosocial que está en el trasfondo del surgimiento de estas pandemias. Y por ahí querría empezar para poder situarnos bien. Yo creo que es la lectura que falta tal vez en nuestros días, contemplarlo no como un problema sanitario, como una crisis sanitaria, sino más bien como un fenómeno de una crisis ecosocial. ¿Y qué podríamos entender de forma muy resumida que representa la crisis ecosocial en nuestros días? Bien, yo creo que la podemos caracterizar relativamente bien, señalando que es una crisis multidimensional, que no solamente es ecológica, sino que también es una crisis social, es una crisis económica y es una crisis al final política, de carácter multiescalar, porque tiene manifestaciones en todos los planos, en el plano local, en el plano nacional, en el plano regional, en el plano internacional, hasta llegar al plano mundial o global, y que afecta a todos los ámbitos. Es decir, no solamente tiene una implicación sobre el ámbito productivo o el ámbito reproductivo, sino implica todos los ámbitos, el ámbito biofísico, el ámbito productivo, el ámbito reproductivo, es decir, el conjunto de los ámbitos de la existencia social, ¿no? Esa crisis ecosocial, en cierta manera, es una crisis de civilización. Por estos rasgos que presento, debemos contemplarla como una crisis general, como una crisis del sistema, como una crisis que afecta a todos, ¿no? Bien, si eso es así, claro, las consecuencias de una crisis de esta naturaleza, de una crisis de carácter general, son múltiples y están profundamente relacionadas. Y la pandemia no sería más que una manifestación de esa crisis general. Es una crisis o una manifestación muy vinculada a la pérdida de integralidad de los ecosistemas, básicamente está asociado a ese proceso, pero está relacionado con el conjunto de las otras manifestaciones que pueden estar asociadas a las otras dimensiones de deterioro del planeta como consecuencia de la crisis ecológica. Es decir, si junto con la pérdida de la biodiversidad nos encontramos con el cambio climático, también con el agotamiento de los recursos, cada una de esas dimensiones está mostrando sus propias manifestaciones y entre todas se están entrecruzando, reforzando y retroalimentando, ¿no? Y eso, a su vez, en profunda relación con las otras manifestaciones de la dimensión social, la dimensión política, ¿no? Por tanto, estamos ante una crisis sistémica. Eso es, en el fondo, lo que queremos decir cuando hablamos de crisis ecosocial, y sus manifestaciones no son independientes, no están aisladas entre sí, sino que todo lo contrario, están profundamente relacionadas y desde esa perspectiva solamente podremos abordarlas satisfactoriamente, porque intentar aislarlas e incidir exclusivamente en ellas, obviando o ignorando todo lo anterior, pues es un camino francamente equivocado. Con esto lo que quiero señalar es que las epidemias no son fenómenos naturales, que a veces tenemos a pensar, esto es un fenómeno natural, no. Por lo que vengo diciendo, si en el trasfondo está esta crisis ecosocial, de lo que estamos hablando en realidad es de un fenómeno que podríamos llamar sociohistórico o social e histórico, en cuanto que tiene esa lectura desde el punto de vista de su situación en la historia, ¿no? Y de hecho podríamos señalar que cada etapa histórica tiene sus propias epidemias, ¿no? Y que las epidemias, en cierta manera, son un fenómeno relativamente reciente en la historia planetaria. Las infecciones se producen básicamente a partir del contexto del Neolítico. Empezamos a desarrollar la agricultura, empezamos a desarrollar la ganadería, se producen los primeros asentamientos urbanos, aparecen las primeras civilizaciones, se desarrolla el comercio.
Y asociado a todos esos fenómenos empiezan a producirse las primeras epidemias, de las que se empieza a contar desde los relatos bíblicos de las plagas, donde ya hay algunas de ellas metidas en medio, hasta llegar en el medioevo a las famosas pestes medievales, ¿no? Cuando entramos en la modernidad, y con la modernidad llegamos a la irrupción del proceso de colonización europeo a otras partes del mundo y posteriormente a la revolución industrial, es decir, en el momento en el que empieza a aparecer el capitalismo, aparece otro periodo de epidemias. Unas epidemias que caracterizan esa época y que son distintas de las anteriores, ¿no? Estamos en el momento en el que sabemos lo que representó la viruela en el proceso de exterminio o de proceso de afectación a los indígenas de las tierras descubiertas, ¿no? Y luego en la revolución industrial con los procesos de hacinamiento, con los procesos de insalubridad, donde se sitúan en los barrios obreros, donde se sitúa mayoritariamente la población, por los problemas vinculados al cólera, a otras enfermedades infecciosas, ¿no? La tuberculosis, etcétera, ¿no? Y ahora estamos con una pandemia que todavía no conocemos, pero que sabíamos que podía ocurrir en un contexto que es de crisis ecosocial y de capitalismo global. Y desde esa perspectiva, y siendo la primera pandemia clarísimamente global, porque ha afectado al conjunto del planeta y de todos los países del planeta Tierra, en este contexto tenemos que situar este momento de pandemia, sabiendo que además vendrán otras, ¿no? Y que se relacionarán y que se producirá un contexto nuevo que tenemos que conocer, ¿no? Bien, ¿con esto qué quiero decir? Pues que si cada época histórica tiene sus propias pandemias y las pandemias no son fenómenos meramente naturales, sino son sociohistóricos, las pandemias nos están revelando los rasgos que tienen y cómo funcionan las sociedades. Y si nos están revelando esto tenemos que tenerlo bien claro para poder a lo mejor aprender a partir de la pandemia de cómo nos comportamos. Nos está diciendo, nosotros no sabemos mucho de ella, pero ella nos está diciendo mucho sobre nosotros, ¿no? Sabemos muy poco de ella, pero sabemos que se podía producir. No sabemos nada de ella apenas, pero sí podemos saber mucho sobre cómo nos comportamos. Y este elemento creo que es interesante porque tenemos que afrontar la pandemia. Es decir, si queremos afrontar la pandemia, tendremos que saber si nosotros tenemos algo que ver en esta historia. Tendremos que saber si en ese trasfondo que estábamos comentando algo tiene que ver o no la acción humana, ¿no? En este sentido, yo creo que ahora que no nos queda otra que plantarle cara a la pandemia, que afrontarla con todas sus consecuencias, la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿qué cabe hacer? ¿Qué podemos plantearnos hacer frente a lo que estamos padeciendo, ¿no? Y en este sentido querría plantear brevemente tres pequeñas ideas. Una primera es que, mira, al ser un fenómeno complejo, la propia pandemia lo que nos está mostrando también es la complejidad de lo que la provoca. Y por eso estamos viendo que hay dimensiones sanitarias, pero también dimensiones sociales, vinculadas a la desigualdad, a cómo la afrontamos, a cómo conseguimos cobertura para la gente afectada. Tiene una dimensión económica indiscutible, donde lo que vemos es que de pronto se ha producido algo parecido a lo que pudieron ser las grandes crisis del siglo pasado, la del 29, la del 79, la más reciente del 2008. Es decir, la propia pandemia lo que nos está revelando es lo que en ciencias sociales se denomina hecho social total. Es decir, nos muestra muchas aristas como reflejo de un fenómeno que es enormemente complejo. Nos pone de manifiesto cuáles son las relaciones y los componentes fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Hay otro elemento que es interesante que veamos de la pandemia, y es que la forma en que estamos afrontando la pandemia la podíamos interpretar también como una especie de ensayo general frente a las grandes amenazas u otras amenazas que van a venir asociadas a la crisis ecosocial. Es decir, la manera en que respondamos a esta pandemia está prefigurando la forma en que vamos a contestar a los desastres vinculados a eventos climáticos extremos, a procesos de desertización, a problemas de inseguridad alimentaria, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, también es un ensayo para que nos preparemos frente a las amenazas y los riesgos globales asociados a la crisis ecosocial. Y en cierta manera, y en tercer lugar, también representa
un experimento natural que hace las delicias de cualquier investigador en ciencias sociales. En ciencias sociales todos sabemos que no podemos hacer experimentos de laboratorio, porque lo que estudiamos son sociedades y personas. Pero esto es un auténtico experimento que podemos utilizar para obtener las debidas enseñanzas. ¿Por qué? Porque afecta al conjunto de la humanidad y en un periodo de tiempo muy limitado, de tal manera que podemos comparar los efectos y las consecuencias de determinados comportamientos en otros periodos históricos. Es decir, nos estamos encontrando también, junto con toda la tragedia que está suponiendo, con una enorme oportunidad de aprendizaje para poder afrontar los retos con los que estamos. Con esto lo que quería señalar es que cuando nos planteamos la pregunta de qué hacemos frente al momento actual pandémico, tendríamos que tener todos estos elementos bien presentes para no equivocarnos con las respuestas. Y mucho me temo que ya nos estamos empezando a equivocar con las respuestas. Fundamentalmente porque el tipo de respuestas que se está dando a la situación pandémica es fundamentalmente el reflejo de lo que en otros ámbitos hemos denominado el ilusionismo tecnológico, o una especie de optimismo tecnológico desmesurado, pensando que con la vacuna vamos a resolver todos los problemas. En todo caso, lo que haremos será atajar buena parte de los efectos, pero nunca estaremos resolviendo los problemas raíces o las causas que están detrás de esas pandemias, ¿no? Y ese optimismo tecnológico hoy día tiene la forma del solucionismo terapéutico, del optimismo terapéutico. Ya digo, medidas sanitarias, descubrimientos de vacuna, pareciendo o albergando la ilusión de que con eso vamos a resolver los problemas, ¿no? Yo creo que ahí, detrás de ese ilusionismo terapéutico, lo que está subyaciendo es los mismos rasgos de cualquier optimismo tecnológico, que es, en primer lugar, la ilusión de control que creemos tener cuando no controlamos nada, sino que nuestros comportamientos lo están desbaratando todo. Es decir, ahí hay una ilusión de control sobre la naturaleza que es completamente dañina. Y hay detrás también el impulso fáustico de pensarnos que estamos más allá y al margen de la propia naturaleza, cuando en realidad nosotros somos naturaleza y formamos parte de la naturaleza. La respuesta no puede ir solamente por ahí. Diría que no va por ahí o no solamente por ahí. Tenemos que buscar otra respuesta que nos impida caer de nuevo en la ilusión de pensar que controlamos todo y, por supuesto, que nos mitigue ese impulso fáustico de pensarnos que estamos más allá de la naturaleza. Y esa otra respuesta es la respuesta ecológica, es decir, la mejor respuesta a la pandemia que vivimos, la mejor vacuna a la pandemia que vivimos es restaurar equilibrios, preservar ecosistemas y cambiar los modos de vida en los que vivimos, ¿no? Por tanto, es una respuesta desde el plano ecológico para conservar la madre tierra que nos alberga y de la que formamos parte, y es también una respuesta a cambiar nuestros comportamientos y nuestro modo de vida, ¿no? Bien, voy terminando. Desde ahí, desde esa respuesta, lo que tenemos que hacer es volver otra vez a la pandemia, pero no hacer la lectura que se está haciendo de ella en los términos en que habitualmente escuchamos, sino tratar de encontrar ahí las enseñanzas que nos permitan reconducir un poco esta historia, ¿no? Y yo creo que hay muchas enseñanzas inscritas en el seno de esta pandemia. Si llegamos a la conclusión de que detrás de ella está un modo de vida que lo que ha hecho ha sido romper los obstáculos que permitían o que contenían la propagación de elementos patógenos, de elementos de virus desde determinados ecosistemas, determinados animales a determinadas personas, y que lo que ha favorecido es generación de puentes de transmisión, debido a que cada vez nos movemos más a las personas y a las mercancías, etcétera. Si detrás de todo eso hay un modelo de vida que nos muestra sus dificultades, su insostenibilidad y todas las problemáticas asociadas, y la propia pandemia nos ha enseñado también a valorar qué es lo importante frente a lo que es accesorio, nos ha permitido establecer cierta jerarquización de qué políticas deberían ir en primer lugar y en segundo. Yo creo que de todo eso, si somos prudentes, inteligentes, sensatos y razonables, se derivaría
que la pregunta crucial es que nos planteemos qué tipo de vida queremos, qué entendemos por una buena vida, qué entendemos por una vida digna de ser vivida, una vida de calidad. Y en esas situaciones creo que es donde nos deberíamos situar y poner todos nuestros esfuerzos, ¿no? ¿Estamos en condiciones de hacerlo y de cambiar el rumbo? Imaginemos que hemos conseguido hacer una deliberación colectiva sobre qué entendemos a partir, digamos, de las enseñanzas, de las experiencias que hemos ido acumulando a través de esta pandemia. Imaginemos que hemos conseguido hacer esa deliberación y más o menos sabemos ya poner una jerarquía y unas prioridades a nuestras vidas y a nuestro modo de organizarnos, ¿no? ¿Estaríamos en condiciones de cambiar el rumbo y de pasar a otro modo de vida? Bueno, yo lo que quisiera señalar es que tenemos que ser conscientes que siempre que se produce una gran perturbación, la historia nos muestra una cosa, y es que se producen profundos cambios en instituciones, en estructuras y en mentalidades que como consecuencia producen modificaciones sustanciales de los comportamientos de los individuos y de los colectivos. Eso se produjo en el periodo de entreguerras y se volvió a repetir como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El mundo de entreguerras era muy distinto al mundo de la Primera Guerra Mundial. El mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial surgía y fue muy distinto al anterior. Y en cierta manera está surgiendo un mundo profundamente distinto del orden neoliberal como consecuencia de la crisis del 2008. Lentamente, de forma muy ambigua, de forma muy contradictoria, pero yo creo que también hay que empezar a reconocer elementos de novedad que no tienen por qué ser mejores, pero que es el contexto donde nosotros podríamos pensar que nada va a ser lo mismo después de esta pandemia. Aprovechar los elementos para poder construir y crear las condiciones de un mundo nuevo es algo que en cierta manera, por lo menos en cierta manera, puede estar en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. La verdad que ha sido muy lúcida tu intervención y además como un buen profesor, muy didáctico, ¿no? Muy pedagógico. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado. Desde Madrid, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Farid. Y muchas gracias por acceder a participar en esta mesa. Aunque no tengo el placer de conocer a ella personalmente, a través de amigos he sabido de su calidad personal y profesional. Así que espero que con el tiempo podamos construir una relación de mutuo aprendizaje. Para que la conozcan un poco más, les cuento que Cristina Alonso Saavedra es ingeniera industrial, investigadora y activista ecofeminista, miembro de la Red Ecofeminista y de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista. Ha desarrollado su trabajo como consultora para empresas energéticas a nivel nacional durante más de 10 años, hasta que decidió redirigir su carrera profesional y enfocarla a esferas más ecosociales. Para ello, regresó a la universidad y cursó un máster sobre derechos humanos, interculturalidad y desarrollo, donde realizó su investigación en transición energética desde una perspectiva ecofeminista, de ecología política y derechos humanos, tema sobre el cual no ha dejado de seguir investigando y trabajando. Actualmente desarrolla su carrera profesional como responsable estatal del área de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra, así como a través de la cooperativa Las GAI en proyectos ecosociales, de la que es socia fundadora. Ha vivido en Latinoamérica, concretamente en Colombia, donde ha acompañado y aprendido de los procesos de resistencia de comunidades y mujeres campesinas víctimas del conflicto armado en su defensa del territorio y medio ambiente. Cristina, desde ese marco general que ha expuesto Santiago, para seguir explorando los otros aspectos ecosociales, me gustaría que nos hablaras de las interrelaciones y las posibles conexiones entre la pandemia y nuestro modelo ecosocial. Muchas gracias, Farid, y buenas tardes a todas y a todos. Y nada, un placer estar aquí también en esta mesa tan interesante y sí, espero que sigamos en contacto y podamos también aprender mutuamente. Muchas gracias.
Bueno, yo siguiendo con todos los puestos de forma maravillosa por parte de Santiago y lo que me voy a estar basándome mucho a lo largo también de mi pequeña charla, voy a tratar de exponer para responder a esa pregunta, ¿no?, que me lanzas de forma muy somera y muy general, cómo se sostiene la vida, la naturaleza, como ya digo, de forma muy general, porque no, es mucho más complejo, pero no tenemos tiempo, y cómo actuamos y cómo nos relacionamos sobre ella los seres humanos, ¿no? O al menos una parte, ¿no?, a partir del modelo hegemónico cultural y económico de producción y consumo, ¿no? Entonces, y lo voy a hacer desde una perspectiva ecofeminista. Lo voy a hacer desde una perspectiva ecofeminista porque creo que es fundamental, ya que es una mirada crítica a la economía, al mal llamado desarrollo, al pensamiento científico moderno, a los procesos de urbanismo, a la transición energética, etc. Entonces nos ayuda a entender, o por lo menos creo que es muy fructífera, ¿no?, el campo de análisis que produce y nos ayuda a entender cómo se interrelaciona también todo y tratar de mirar posibilidades para salir de esta crisis social, ¿no?, de este pozo, con las mejores soluciones posibles, aunque a veces sean difíciles, ¿no? Para ello, bueno, una pequeña introducción, ¿no?, sobre a qué me refiero cuando hablo de ecofeminismo. Bueno, el ecofeminismo en términos generales, porque hay muchos ecofeminismos, ¿no?, es en plural y eso también le da mucho, bueno, es producto, ¿no?, de muchos debates, entonces muy rico también. Surge, bueno, en los años 70 para llamar la atención sobre la relación íntima, el vínculo íntimo entre la destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas, en sociedades fundamentalmente capitalistas, y a la vez la subordinación y la invisibilización también de las aportaciones de las mujeres en sociedades patriarcales, ¿no?, encontrando raíces comunes entre ambas subordinaciones, ¿no?, y que se amplía también a miradas descoloniales a través de la aportación de otros feminismos territoriales, indígenas del sur, etcétera. Es decir, también se conecta, ¿no?, esa subordinación, invisibilización de otros pueblos, colectivos vulnerabilizados, ¿no? Entonces, por lo tanto, explican muy bien, porque vivimos en un modelo cultural, político y económico como en el que nos encontramos y como decimos las feministas y ecofeministas, ¿no?, que el cual le ha declarado la guerra a la vida, ¿no?, de forma sistemática, y que nos ha dado lugar a muchas crisis en las que estamos ahora mismo, ¿no?, que como bien ha descrito Santiago antes, en esta crisis civilizatoria ecosocial, ¿no?, que lo engloba todo. Entonces, bueno, la mirada ecofeminista es una mirada que establece un puente de diálogo, de forma resumida, ¿no?, entre el ecologismo social en mi caso, y el feminismo, y es una corriente de pensamiento, un discurso académico que cada vez se abre más paso dentro de la academia, pero también es praxis y es lucha social, ¿no? Esto creo que es importante porque no solo hace un análisis de todo lo que he comentado, sino que propone alternativas y desde esas luchas sociales concretas, ¿no? Pero como ya digo, me voy a centrar en ese marco de análisis tan fructífero, ¿no?, que proporciona para, bueno, pues para desarrollar un poco lo que he comentado, ¿no?, cómo se sostiene la vida y cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Para ello, bueno, pues el ecofeminismo parte de dos ideas fundamentales y que son claves: que los seres humanos somos radicalmente ecodependientes, somos parte de la naturaleza, vivimos dentro de los ecosistemas, estamos insertos en ellos. Por lo tanto, nuestra vida no es una certeza, sino que dependerá de la forma en que nos relacionamos y aportamos a esas relaciones funcionales, ¿no?, de los ecosistemas. Y por otro, que también somos radicalmente interdependientes, es decir, no podemos concebir la vida de forma solitaria, ¿no? Necesitamos cuidados entre comunidades, entre relaciones personales, no solo en los momentos claves, ¿no?, como la niñez, la vejez, momentos de enfermedad, etcétera, sino también para nuestro desarrollo personal. Nosotros somos seres relacionales, ¿no?, necesitamos amor, necesitamos comprensión, necesitamos muchos más aspectos, no solo materiales, sino también emocionales, ¿no? Esto creo que es algo que lo hemos visto también con la pandemia y que estamos sufriendo, ¿no?, tras un año de confinamiento, etcétera, como, pues no sé, se me ocurre, y por lo que veo, lo que conozco y lo que comparte, ¿no?, la gente, que, bueno, las terapias psicológicas, las consultas, etcétera, están literalmente desbordadas, ¿no?, debido a todo este proceso de aislamiento, de distanciamiento, y bueno, desbordadas por gente, por supuesto, que se lo puede permitir y que se lo puede pagar, ¿no?, porque esto también nos da una visión de
conforme y en base a qué se conforman las políticas sociales, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no? Se pone en evidencia cómo los valores patriarcales unidos a este sistema económico capitalista o neoliberal, que no es más que una continuación del sistema patriarcal, conforman este modelo, ¿no? Hegemónico, como ya digo, que bajo el pensamiento, como también nombraba antes Santiago, ¿no? El pensamiento mecanicista, ¿no? Utilitarista, sobre el cual el ser humano, bueno, un pensamiento muy occidental, pero que se ha extendido, ¿no? A través de procesos, ya sabemos, coloniales y neocoloniales, ¿no? A través del cual pensamos que podemos controlar y extraer todos los bienes, mal llamados recursos de la naturaleza mediante la tecnología, invisibilizando, ¿no? De esa forma, bueno, pues aspectos cualitativos que también son importantes en la vida, y entre ellos, bueno, los límites también físicos de la naturaleza, que ya estamos superando y muchos hemos superado, y sobre todo también que se sustenta sobre la fantasía o la falsa idea de la individualidad, ¿no? Invisibilizando todo el trabajo ingente de reproducción de la vida, ¿no? Que llamamos todos esos trabajos de cuidado, etcétera, donde se sostiene la vida y que caen de forma mayoritariamente en las mujeres, pero también otro tipo de trabajo que llevan a cabo otras personas en condiciones precarias, muchas veces de semi-esclavitud, para que podamos también seguir sosteniendo la vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pensemos, ¿no? Pues en la producción y la generación de alimentos, ¿no? ¿Qué personas y en qué condiciones están alimentando al mundo, ¿no? Por lo tanto, como ya digo, desde esa lógica se acaba conformando unos instrumentos de acción, unas formas de operar, ¿no? que van a ser la brújula que oriente las políticas y que además se toman mirando solamente la parte económica o monetaria, ¿no? En este sentido se apuesta por trabajo, y eso lo estamos viendo en las políticas que se están llevando a cabo, tanto sanitarias, climáticas, sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Por trabajos que en muchos casos son absolutamente destructivos para la vida, pero que en algún momento generan un beneficio en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, una vez más, la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Si bien la salud, entendiendo como una salud preventiva, ¿no? Una salud de bienestar general de la población, no genera ningún beneficio económico, la gestión de la salud en términos, no sé cómo llamarlo, reparativos, ¿no? Sí genera, ¿no? Estamos viendo como muchas grandes empresas actualmente se están literalmente, voy a ser un poco bruto, forrando en connivencia, ¿no? con grandes instituciones a través de todo el sistema, por ejemplo, de patentes, ¿no? Y lo mismo con la crisis climática y el medio ambiente, ¿no? O sea, un ecosistema sano nos proporciona salud y bienestar, pero eso no genera riqueza en términos monetarios. Sin embargo, un río contaminado que hay que limpiar, hay que reparar, etcétera, pues sí, ¿no? Entonces aquí también entramos en todas las políticas climáticas que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, por lo tanto, reparar todo lo dañado en términos de ecosistema y en términos también de la propia vida de las personas, pues vemos que genera beneficios económicos, ¿no? Y que es como un impulso de esta política. Entonces, de esta forma se produce una desvinculación de la economía, de los procesos económicos, con la ética, que es brutal, y es aquí donde también aparecen esos reclamos feministas y ecofeministas de la necesidad de incluir o de tener en consideración la ética del cuidado, ¿no? De poner la vida en el centro, ¿no? Un cuidado que ampliado, que no solo a las personas, sino a la naturaleza, ¿no? En todo su conjunto. Porque además la naturaleza, y aquí ya entro en cómo, ¿no? se sostiene la vida, ¿no? No funciona así bajo esos preceptos, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Frente a lógicas mecanicistas, utilitaristas, donde la naturaleza, ¿no? funciona bajo unos preceptos de leyes físicas que si controlamos, pues somos capaces de actuar sobre ellas y que carecen de vida propia, ¿no? Ya está ampliamente demostrado que todo lo contrario, ¿no? Que en términos generales la naturaleza, la vida, es una red compleja de relaciones funcionales, de cooperación y no de competitividad, y donde la diversidad además es un seguro de vida, ¿no? Y aquí también me centro mucho. Lo que caracteriza la diversidad, la biodiversidad, es precisamente esa compleja red de interrelaciones que se dan entre todos los miembros, ¿no? que conforman ese ecosistema, ¿no? Y lo que ocurre en un lugar afecta a todo el planeta, y esto lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, por un lado, si bien la biodiversidad y la diversidad comprende las especies de flora y fauna, también incluye los propios hábitats y la genética, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este sentido, por ejemplo, veamos la biodiversidad, ¿no? de cultivos que se utilizan en la agricultura, ¿no? Y que cada vez se está perdiendo más
bajo esta lógica homogeneizadora, ¿no? Que nuestra forma de actuar sobre la naturaleza, como ya digo, se está perdiendo más y con ello se está perdiendo la variabilidad genética, ¿no? Se están homogeneizando alimentos de los que hay cientos de variedades, como el trigo o la patata, que alimentan a la humanidad, igual que especies silvestres, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos con esto? Pues si tenemos esa variedad genética, que si esa amplia variedad genética, que si alguna parte de esa variedad no funciona, en términos también, ¿no? Un poco utilitarios, no funciona por los cambios de temperatura, por la sequía, por condiciones climatológicas que nos vayamos a encontrar, ¿no? Muy distintas a las actuales, pues se podrían cultivar otras. En el futuro, debido a esta homogenización, ¿no? Vamos a tener imprevistos que no nos podemos imaginar, para los que esa variedad genética sería un seguro de vida, y sin embargo, ¿no? Las acciones, como ya digo, y las políticas y la forma de relacionarnos con la naturaleza y esta homogeneización y esta modificación genética llevadas a cabo por grandes empresas, ¿no? En connivencia también con los gobiernos, están acabando con esa biodiversidad, ¿no? Por otro lado, también, y esto también entro ya, ¿no? En lo que viene siendo la zoonosis y el origen de la pandemia, que también lo ha comentado Santiago antes, ¿no? Esas relaciones de cooperación, ¿no? Dentro de esta red compleja que es la vida, actúa también de barreras de protección, ¿no? En términos, por ejemplo, como ya digo, de prevención de pandemias, ¿no? Como esta, ¿no? En ecosistemas sanos, con gran diversidad de especies que se relacionan en equilibrio, pues estos virus se distribuyen entre las distintas especies y de alguna forma no afectan, ¿no? Hacen de barrera al ser humano. Claro, cuando la naturaleza se altera, se destruye, se debilitan los ecosistemas naturales, pues claro, acabamos con esa diversidad, acabamos con esa barrera natural y ese mantenimiento de equilibrio dinámico natural, pues se produce, ¿no? Toda la propagación de patógenos, aumentando el riesgo de contacto y transmisión de estos virus al ser humano, y nos encontramos, ¿no? En la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Claro, todo ello viene promovido por, ya te digo, ya os digo, por todas estas, ¿no? Lógicas homogenizadoras, etcétera, utilitaristas, ¿no? Los cambios de uso de suelo a gran escala, debido a las plantaciones de monocultivos, la instalación de megaproyectos a gran escala y concentrados de energía renovable, por ejemplo, ¿no? Que, como soluciones ahora mismo, ¿no? La transición energética, los grandes procesos de urbanización debido a las migraciones hacia las ciudades, porque estamos dejando sin recursos de subsistencia a las zonas rurales y los países del sur global, las grandes deforestaciones para la ganadería industrial, todo ello está produciendo una destrucción de los ecosistemas muy acelerado que afecta, pues bueno, pues a la vida de los ecosistemas, exterminando millones de especies y, por supuesto, con unos impactos sociales y humanos también brutales, ¿no? Y aumentando una crisis de desigualdad que cada vez es mayor, ¿no? Y por último, hablar de biodiversidad es también hablar de diversidad cultural. Es decir, el mantenimiento de la diversidad cultural es fundamental también para el mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha pasado y qué está pasando, ¿no? También bajo esta lógica de homogenización, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el ladrillazo aquí en el Estado español. Una vez más, la lógica homogenizadora a partir de la cual se lleva a cabo la misma construcción, la misma planificación urbanística, construcción de edificios, casas, en Donosti, en el norte de España, donde llueve, hace más frío, tiene unas condiciones meteorológicas distintas que la que se hace en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ello, ¿cómo se hace? ¿No? Pues a costa de mayor extracción de materiales y mayores recursos de energía, ¿no? Pero claro que en un momento generaron beneficios económicos, ¿no? Para unos pocos. O, por ejemplo, el hecho de querer tener 3 o 4 cosechas de tomates al año, además en suelos que no son aptos para ello, ¿no? Que los ecosistemas en ese caso no son aptos para llevar ese tipo de cultivo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los invernaderos de Almería, etcétera, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, primero con una explotación de los recursos hídricos insostenibles por un lado, y por otro con una cantidad ingente de nutrientes, de materiales necesarios para poder darle vida a ese suelo y poder cultivar, que vienen, una vez más, de países normalmente del sur global, de donde extraemos todos esos materiales, los traemos aquí y ya también extraemos en forma de mano de obra barata y en condiciones de semi-esclavitud también a personas que puedan llevar a cabo esos procesos, ¿no?
Entonces, claro, esta lógica homogeneizadora, ¿no?, que responde a la lógica de crecimiento ilimitado que está presente, bueno, en todas las políticas y que además se basa, como ya decíamos, en la creencia de que todo lo vamos a poder resolver con, bueno, con tecnología, ¿no? E invisibilizando todas las externalidades que estamos viendo, ecológicas y sociales, ¿no? Y con una desvinculación de la ética brutal, ¿no? Pero es que además, para poder llevar a cabo todos estos procesos, como decíamos al principio, es necesario que haya personas que se estén ocupando de sostener la vida, ¿no? Pero sobre todo la vida de las personas, ¿no?, mediante los trabajos de cuidado. En este sentido, yo siempre hago referencia a algo que dice Amaya Pérez Orozco, ¿no?, que es que se produzca el efecto trabajador champiñón, ¿no? Es decir, por el cual las empresas, en general el mundo de lo público, exigen a las personas a la hora de entrar a trabajar y entrar a un proceso productivo, de lo que sea, que vengan sin responsabilidades de cuidado, con las necesidades satisfechas, ¿no? Es decir, sin nada que pueda interferir en ese proceso de producción. Claro, como si nacieran brotasen de las setas, ¿no? Por eso hace esa comparación. Claro, ¿esto cómo se puede llevar a cabo? Bueno, pues porque hay otras personas que se están encargando de todas esas responsabilidades y de subsanar todas esas necesidades, ¿no? Y bueno, como ya decimos, dentro de este modelo patriarcal, pues este trabajo recae de forma mayoritariamente en las mujeres, ¿no? A partir de construcción cultural mediante los roles de género, de la división sexual del trabajo, que fue algo clave e insoslayable para poder iniciar ese proceso económico del capitalismo, ¿no? Y que Silvia Federici explica muy bien, ¿no?, en su libro El Calibán y la bruja, ¿no?, todo lo que se ha llamado la caza de brujas y que después fue exportado también a través de los procesos de colonización al resto del mundo. Y bueno, con mecanismos simbólicos, ¿no?, y culturales, ¿no?, la buena madre, la buena hija, el amor romántico, el sentimiento del deber, la culpabilidad y en muchos casos ya el miedo, ¿no?, a través de la violencia. Claro, todo esto también da lugar a otra crisis que se interrelaciona con la ecológica y con la social, y es la crisis de los cuidados, ¿no? Y ya con esto voy terminando. Cuando las mujeres entran en el mundo laboral, sobre todo en sociedades occidentales, no se produce no se ha producido ese mismo camino, digamos, en sentido opuesto por parte de los hombres, ¿no? Estoy hablando de forma general, ¿no? En una masculinidad hegemónica, ¿no? Como ya digo, en sentido opuesto, con lo que ante la falta de tiempo para cuidar, claro, se produce un choque, ¿no?, entre la falta de tiempo para cuidar y la necesidad de estos cuidados. ¿Cómo se solventa esto? Bueno, pues a través de lo que se ha llamado la transferencia generacional de los cuidados, ¿no? Abuelas, tías, etcétera, y si no, pues contratando mujeres migrantes que vienen normalmente de países también del sur global para poder trabajar, llevar a cabo esos cuidados, dejando también tareas de cuidado a otras personas normalmente familiares, normalmente mujeres, de las personas dependientes que dejan allí, ¿no? De esa manera, ¿no?, creando todo lo que se llamó el sistema global de cuidado. Claro, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Pues que ya no podíamos contar con las abuelas, ¿no? La mayoría estaban en residencia y bueno, ya sabemos también cómo se ha tratado ese tema, ¿no? Y por otro lado, estas mujeres migrantes tampoco podíamos contar con ellas porque, bueno, debido al confinamiento, distanciamiento social por temas de seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido una extracción de las mujeres, de las pocas mujeres que ocupaban entornos públicos y una vuelta a esa vida privada porque la vida se tenía que seguir sosteniendo. Y además, ante crisis como esta, las poblaciones, la vida se vuelve más vulnerable y cuanto más vulnerables somos, más necesidad de cuidados tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo siempre pongo un ejemplo porque creo que es muy visual y muy gráfico, y es que, bueno, durante ese confinamiento que tuvimos, estricto, ¿no? Bueno, pues salió un artículo, ¿no?, donde varias revistas, ¿no?, denunciaban, bueno, primero anunciaban que había habido, por ejemplo, mayor cantidad de artículos científicos, etcétera, de producción de conocimiento, que incluso en algunas áreas específicas se había duplicado, pero sin embargo, las que habían sido llevadas a cabo, firmadas por autoras, por mujeres, habían desaparecido prácticamente, ¿no? Entonces vemos cómo, si bien se producía más conocimiento científico, las mujeres directamente desaparecieron de ahí, ¿no? Entonces, claro, esto no solo tiene, digamos, influencia en términos de justicia social, etcétera, sino que es todo ese conocimiento
científico sobre el cual se van a basar las políticas, las decisiones políticas. Hay muchísimos bueno, pues lenguajes, experiencias, etcétera, y otro tipo de conocimientos que no responden a ese conocimiento científico, académico, ¿no? Que están siendo también, bueno, pues, directamente despreciados, porque como ya digo, no responden a ese conocimiento científico académico, y que además están siendo, ya digo, invisibilizados y no tenidos en cuenta, ¿no? Y entonces aquí ya entra no solo ese conocimiento situado de las mujeres, sino también de comunidades del sur, pueblos indígenas, etcétera, colectivos vulnerabilizados que, si bien están sufriendo los mayores impactos de toda esta crisis, también están generando estrategias de supervivencia que vamos a necesitar saberlas para poder llevarlas a cabo, porque ante los escenarios climáticos y de crisis que vienen, ¿no? Entonces, bueno, ya termino y, bueno, solo decir que, bueno, que con todo ello, pues, desde mi punto de vista, de mi opinión, creo que es necesario esa perspectiva ecofeminista, incluir en las decisiones, en las políticas y, bueno, en todas las decisiones o las alternativas que podamos seguir para intentar, ¿no? Aprender de esta crisis, como decía Santiago, y salir de ella, ¿no? Porque si no, bueno, creo que habrá otras maneras de salir, pero en las que solo puedan salir unos pocos a costa del sufrimiento de muchísima gente, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina. La verdad que toda tu exposición ha sido extraordinaria y sin duda alguna tenemos que lograr la incorporación de la igualdad del género en mayor extensión, ¿no? Es decir, esto es un hecho evolutivo y hacia ello vamos, pero se ve claramente, como lo has expuesto, que urge mucho que esa realidad sea mucho más tangible de lo que es actualmente, ¿no? Pero bueno, al mismo lado tenemos esa bendición, ¿no? esa fortaleza de que en momentos de la crisis tenemos a esas mujeres a cuales nos pueden aportar esa calidez humana, ¿no? Esa que muchas veces, por eso se retiran, ¿no? Para aportar su conocimiento, para aportar su saber en otras áreas, ¿no? Pero sin duda alguna, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo, que cuando se desaparece o no se visibiliza el conocimiento, la experiencia femenina o la experiencia de la mujer, por cualquier razón, somos todos que perdemos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con nuestra mesa. Nuestro siguiente invitado desde Madrid. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Farid. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Nada, aunque no tengo el placer de conocer a José Luis personalmente, tenemos un amigo común que me ha hablado de su calidad personal y profesional. Así que espero que con el tiempo podamos construir una relación de mutuo aprendizaje. Para que lo conozcan un poco más, José Luis Nieto Boino es doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y supervisor de instalaciones radioactivas por el CEIMAT. Ha trabajado en labores de apoyo a la docencia e investigación en los departamentos de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es coportavoz regional del partido EQUO Madrid y coordinó durante unos años el grupo de trabajo temático de educación de la Comunidad de Madrid, fruto del cual surgieron las propuestas de educación recogidas en el programa electoral de EQUO para las elecciones autonómicas de 2015. Actualmente es concejal del Ayuntamiento de Madrid, portavoz adjunto de la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad y de la Comisión de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos por el Grupo Municipal de Más Madrid. José Luis, una vez visto dos aspectos importantes, el qué es eso de ecosocial y cuáles son sus interrelaciones, me gustaría que nos ayudaras a reflexionar acerca de cómo revertir esa situación de crisis tanto a nivel individual como institucional.
Muy bien, pues muchas gracias, Farid, y buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Y nada, encantado de estar aquí con vosotras esta tarde y vosotros. Pues bueno, Santiago y Cristina ya me han precedido en sus intervenciones y han explicado claramente cómo la acción humana está afectando el equilibrio de los sistemas ecológicos. Se está produciendo una gravísima destrucción de la biodiversidad y estamos esquilmando nuestro planeta Tierra a un ritmo cada vez mayor para mantener nuestro estilo de vida, yo diría nuestro estilo de vida occidental, ¿no?, que hemos exportado a todo el mundo. Nos encontramos claramente en una situación de extralimitación, viviendo cada vez más por encima de la biocapacidad del planeta, y aunque la comunidad científica lleva años alertándonos de que el calentamiento global, de que esta crisis es imparable, pues parece que no somos capaces de reaccionar y actuar con urgencia para evitar que estas catástrofes que estamos viviendo, ¿no?, y la pandemia es una de ellas, pues sean cada vez más recurrentes si no actuamos, ¿no? Esta situación es claramente insostenible. Estamos destruyendo el planeta y no tenemos un planeta B, como no se cansan de recordarnos constantemente las generaciones más jóvenes que se aglutinan en movimientos tipo Fridays for Future, ¿no? Hace escasamente una semana, pues el periodista Ricardo de Querol publicó una columna de opinión en un diario de tirada nacional que se titulaba Creyentes, conversos y herejes de la fe verde, en la que analizaba cómo la causa del clima cuaja entre los jóvenes, los ecologistas ganan fuerza en Europa y el poder económico pues se sube a un carro que intuye ganador. Y si me permitís os voy a leer algunas partes de este artículo que yo creo que orientan bastante bien y nos ayudan a centrar la situación actual y cómo podríamos actuar sobre ello, ¿no? Dice Ricardo de Querol, el ecologismo se está convirtiendo, dicen algunos pensadores, en la nueva religión del mundo secular. A diferencia de otros dogmas, la ciencia ocupa aquí el púlpito y debe guiarnos a la salvación. Se advierte del apocalipsis que viene, pero esto no es inexorable, depende de lo que hagamos. Por otra parte, la opinión pública parece más dispuesta que nunca a asumir los costes de esta transformación y es buena noticia que las grandes compañías se conviertan también a la causa. Podemos dudar de su sinceridad, podemos llamarlo greenwashing, pero el poder económico quiere subirse a este caballo que intuye ganador. En definitiva, la fe verde suma fieles, pero lo que viene no será un camino de rosas. El precio de no cambiar nada, eso sí, sería mucho mayor. Es decir, es ultra necesario que nos pongamos manos a la obra y podamos actuar para cambiar la situación actual. Sí quería empezar la siguiente parte de mi reflexión pues, en torno a una pregunta que me hacía, ¿no? ¿Qué cambios se han producido en las últimas décadas que nos están ayudando a tomar conciencia de lo que debemos hacer, ¿no? Y en este sentido me parece iluminadora una frase de un economista americano que ya falleció hace años, pero que decía, quien crea que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Y esto lo digo con el perdón de Santiago, que es economista. Y que yo creo que esta frase pues sí que nos ilumina, ¿no?, un poco cuál es la base de los cambios que se están produciendo en el pensamiento y en la sociedad en los últimos tiempos y que hacen vislumbrar pues, por dónde podemos ir actuando en el futuro, ¿no? Las políticas de corte neoliberal a las que ya se han referido mis compañeros de mesa en sus exposiciones, que se fueron aplicando desde los años 80 del pasado siglo XX, han contribuido a profundizar la crisis ecológica y social que estamos sufriendo en estos últimos años, ¿no? Y han dificultado mucho la posibilidad de que vislumbremos la posibilidad de avanzar hacia una transformación verde de la sociedad en la que vivimos. Pero frente a estos dos sistemas políticos dominantes y antagónicos del siglo pasado, fundamentalmente, que fueron motores de la sociedad industrial, me refiero al bloque capitalista y al bloque comunista, se ha ido afirmando en las últimas décadas una tercera vía ecologista, que se basa en el rechazo del productivismo, con un objetivo muy claro, que es el de cambiar la sociedad. Ya en el año 1972, con el primer informe del Club de Roma, pues se afirmaba que nos arriesgamos a un colapso del sistema mundial debido a los límites del crecimiento. El sistema económico y social en el que vivimos se ha construido sobre la base de una paradoja entre un crecimiento económico infinito por encima del umbral crítico de recuperación y regeneración del planeta, y tenemos un planeta que es finito, donde los recursos y las capacidades son, por definición, limitados. Además, el aumento general de la brecha entre pobres y ricos
tanto entre países pobres y ricos como dentro de la misma sociedad occidental, entre personas pobres y ricas, pues contradice la teoría clásica según la cual el crecimiento económico va a ser capaz de reducir la desigualdad y de reforzar la cohesión social, ¿no? Estos errores teóricos se siguen materializando, por ejemplo, en que el cálculo de la riqueza de las naciones se realice a través de la fórmula del Producto Interior Bruto sin tener en cuenta otros elementos, ¿no? Como son la degradación del medio natural o el agotamiento de los recursos naturales o las riquezas sociales y ecológicas de un país, ¿no? En definitiva, lo que quiero entrar es que el paso de la ecología como ciencia a la ecología como pensamiento político nos ha permitido cuestionarnos sobre el sentido de qué es lo que hacemos en este mundo y con este mundo en el que vivimos, ¿no? Y esto nos plantea una serie de interrogantes, ¿no? ¿En qué medida nuestra organización social, la manera en que producimos, en que consumimos, modifican nuestro medio ambiente? ¿Cómo entender la combinación, la interpenetración de estos factores en su acción sobre el medio ambiente? ¿Favorecen o no a los individuos estas modificaciones? En ese sentido, la ecología política incorpora el significado de la ecología, que desde el punto de vista etimológico proviene del griego oikos, casa, y logos, estudio o ciencia, la polis, es decir, el lugar donde los ciudadanos discuten y toman decisiones. Por lo tanto, la ecología es el lugar donde deliberamos sobre el sentido de lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro planeta Tierra, ¿no? Y desde la ecología política no se puede pensar hoy en un modelo de producción y de consumo que no pueda ser al mismo tiempo humano y, por lo tanto, justo y que sea sostenible. Pues, ¿qué valor tendría el bienestar de una sociedad y de los miembros de esta sociedad si el mundo no ofrece viabilidad a largo plazo para las generaciones futuras y si no aseguramos la supervivencia de la especie humana en unas condiciones decentes para los próximos años, ¿no? Por lo tanto, la alternativa verde, o dicho con más precisión, la ecología política, parte de una comprensión del mundo y la realidad desde una mirada ecosistémica. Se condensa en el concepto de la interdependencia de todo, ¿no? Incluyendo lo humano y lo social. Nada está aislado, nada es independiente de todo lo demás, todo está interrelacionado. Es más, todo depende de estas relaciones, ¿no? En los últimos años hemos ido asistiendo a un cambio social imparable y la pandemia lo ha impulsado aún más. El ecologismo muestra su pujanza en las nuevas generaciones, en las generaciones más jóvenes, que en definitiva son las que van a sufrir con más virulencia, quizá las sequías, la crecida del mar y otras amenazas con consecuencia de la crisis climática, pero el clima no es el único campo de batalla que tenemos en marcha, ¿no? Hay que parar la degradación de los océanos, la extinción de las especies, mejorar la calidad del aire, etcétera. Todo eso son objetivos que tenemos que ir trabajando en nuestra sociedad. Y esta nueva sensibilidad ecologista, por otra parte, también juega a favor de la ola verde que está recorriendo Europa con el éxito de partidos verdes en distintos procesos electorales, ¿no? Lo cual yo creo que nos hace vislumbrar una oportunidad para ir cambiando todo esto, ¿no? En definitiva, desde una perspectiva ecosistémica, es necesario proponer un abanico completo de ideas y actuaciones, siempre teniendo en cuenta las relaciones íntimas que unen los ecosistemas con las organizaciones sociales, ¿no? En definitiva, lo que pretendemos es cambiar los hábitos, los valores y los códigos del sistema actual. Y esto afecta directamente al corazón y a todos los aspectos de la sociedad humana, puesto que vincula la sostenibilidad ecológica con la justicia social, tanto a nivel local como mundial. Sin justicia social no es posible una transición ecológica. Entonces, ya entrando más en concreto a qué acciones podemos llevar a cabo hoy en nuestra sociedad para revertir esta situación, pues, como decía antes, en estos últimos tiempos hemos estado asistiendo a un importante cambio cultural y social que ha posibilitado que la sociedad sea cada vez más sensible a la crisis ecológica y la perciba vinculada con las crisis económica, sanitaria y social que estamos viviendo. Y que entendamos que las personas, que en nuestra actividad, somos parte esencial del problema en el que nos encontramos inmersos, pero también somos una parte imprescindible e importante para dar una solución al mismo. El cambio sociocultural no se puede quedar solo en nuestras conciencias. Tiene que trascender a nuestra vida, a nuestras expectativas, a nuestras formas de vida, a nuestros hábitos, a nuestros valores, a nuestras formas de producir y de consumir, a nuestras formas de desplazarnos, a nuestras formas de alimentarnos,
etcétera, ¿no? Y en este sentido entra en escena un término curioso, ¿no? Que es la glocalización, ¿no? Un término que surge de la composición de dos palabras, la globalización y la localización. Se refiere a la persona, grupo, unidad, organización o comunidad dispuesta y que está dispuesta y que es capaz de pensar globalmente y actuar localmente. Y en el caso que nos ocupa, supone que ante la crisis ecosocial en la que estamos inmersos, en la que estamos viviendo, las personas, lo mismo que las organizaciones sociales, tomamos conciencia y debemos actuar en consecuencia para revertir esta situación. Pero este cambio cultural y de expectativas hay que seguir trabajándolo, promoviéndolo también mediante políticas de concienciación y de educación formal e informal, pero educación en definitiva a gran escala, ya que aunque hemos avanzado mucho, en la actualidad todavía no existe una percepción mayoritaria de que la crisis ecológica es una cuestión también social y que afecta a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Por ejemplo, a nuestra salud o a los puestos de trabajo que ocupamos. Y también que desde la realidad y el entorno que tenemos cada persona, todos estamos contribuyendo a ella, a esta crisis, y es necesario también que todos actuemos desde ya, cambiando nuestros hábitos y actuaciones desde la perspectiva de su impacto en el planeta. Estas iniciativas de cambio de mentalidad tendrían que orientarse por lo menos en las siguientes direcciones. Por un lado, alertar de la magnitud de la crisis ecológica, de su interrelación con el resto de las crisis, la económica, la social, la de cuidados, la crisis democrática. También alertar de sus causas y de las consecuencias de estas crisis. Y al mismo tiempo enseñar caminos nuevos o propuestas alternativas para que la sociedad del ser sea tan o más deseable que la sociedad del tener, tanto a nivel individual como colectivo. En segundo lugar, promocionar actividades y consumos no mercantiles y dar preeminencia a la economía social y solidaria, a la economía del don, a la economía de los comunes, como epicentros de un nuevo modelo productivo, basado en el ser humano y en la naturaleza. Explicar y concienciar también de la necesidad de la economía circular, como una forma de economía sostenible que propone un cambio del modelo de la economía lineal, del usar y del tirar, a otro basado en el reducir, el reutilizar y el reciclar. A imagen y semejanza de lo que pasa en la naturaleza, incidiendo fundamentalmente en los dos primeros términos, reducir y reutilizar. En tercer lugar, revalorizar también la esfera de la reproducción de la vida, del cuidado de las personas y de la naturaleza, que son valores culturalmente asociados a la feminidad, a la mujer. Esto frente a la esfera de la producción, del dominio y del control sobre la naturaleza, que culturalmente siempre se ha asociado a valores masculinos. Por último, ayudarnos también a tomar conciencia de que cada uno estamos contribuyendo de forma fundamental al mantenimiento de esta situación y que podemos hacer mucho para cambiarla. Por ejemplo, la fuerza de los consumidores puede ser decisiva para obligar a las empresas a cambiar algunas de sus prácticas y también a los gobiernos a legislar desde otros valores y otras perspectivas. En este cambio cultural, que es necesario que sigamos avanzando en él, los movimientos sociales, y entre los que cabe destacar las organizaciones ecologistas y el conjunto de la sociedad civil, son imprescindibles, pues son verdaderos laboratorios que van a generar nuevas experiencias humanas, solidarias, cooperativas y ecológicamente viables, y que por otra parte abren el camino hacia otro mundo posible, que luego se puede generalizar e idílicamente de la mano de las instituciones existentes, institucionalizar, para así conformar un nuevo marco de prosperidad estable. En fin, el generar este cambio cultural suma, evidentemente, pero entiendo que no es suficiente y que como sociedad debemos ir más allá. Es necesario avanzar para que alcanzar una transición ecológica que combine a la vez la justicia social y ambiental. Para ello requerimos, además del cambio de expectativas y de mentalidad, pues una planificación participativa y unas políticas públicas ambiciosas y estables. La planificación participativa sería tanto a nivel de país, de comunidades autónomas, municipios, como a nivel sectorial y, en su caso, por empresa.
todo esto pues, puede generar evidentemente tensiones para hacer mutaciones en el tejido socioeconómico del país, de la comunidad o donde se analice, ¿no? Se pueden generar tensiones, se pueden generar conflictos donde se irán mezclando intereses contrapuestos entre sectores, pero en definitiva puede que haya decrecimiento y cierres de algunos sectores, auge de otros y por tanto trasvases de puestos de trabajo entre ellos, así como incorporaciones a nuevas, numerosas actividades sostenibles. Para disminuir en la medida de lo posible el grado de la conflictividad que puede generar todas estas mutaciones y aumentar lo máximo posible la sensibilidad social, es fundamental que la transición se haga de una forma deliberativa, dialogada entre los diferentes actores implicados, ¿no? Para ello sería necesaria una hoja de ruta en la que se incluyesen pues, instituciones públicas, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs, asociaciones de consumidores, etc. Y también para conseguir esta transición es necesario que se lleve a cabo, como decía antes, para que se lleve a cabo de la forma más ordenada posible y menos cortoplacista, serían necesarias unas políticas públicas a la altura del reto que suponen, ¿no? Estas políticas públicas deben aportar, por una parte, un liderazgo político que sea compartido entre las diferentes organizaciones implicadas. Deben proporcionar un marco legislativo coherente, que sea estable y operativo, que permita acometer todas las inversiones estructurales necesarias. Implica también la movilización y coordinación de una gran cantidad de recursos públicos y privados para financiar la reestructuración del modelo productivo hacia una mayor equidad y una mayor sostenibilidad. Y una apuesta clara por otro modelo de empresas, más hacia pequeñas y medianas empresas, autónomos, hacia la economía social y solidaria, así como un apoyo decidido a la investigación, también al desarrollo y a la innovación. Todo esto, ¿cómo lo podemos concretar en una perspectiva claramente política, ¿no? Es necesaria una acción política decidida, como decía, que convierta el cambio climático y la crisis ecosocial en el centro del esfuerzo colectivo de enormes proporciones que tenemos que acometer desde ya mismo, ¿no? La transición ecológica no es un experimento. Conlleva una serie de políticas que ya se han ido implantando en diversos países y que se sabe que funcionan. Y si hoy podemos hacerla posible es gracias a que hay 4 factores que hasta ahora no se habían dado juntos, pero que la pueden posibilitar, ¿no? Como son el consenso científico, la disponibilidad de tecnologías ya maduras, el tener una dirección política clara, y lo que es fundamental, tener una ciudadanía concienciada y activa que esté dispuesta además a asumir todos estos cambios que tenemos que acometer. En cuanto a la dirección política, teniendo en cuenta el marco en el que nos movemos nosotros como un país europeo, pues la política oficial de la Unión Europea promueve una economía nula en carbono 2050. Y esto pues, es un marco en el que nos movemos y que nos va a permitir avanzar claramente en muchos aspectos para hacer posible esta transición ecológica de la sociedad. La normativa europea nos marca el camino a seguir y, de hecho, pues la normativa de los distintos países de la Unión Europea tiene que transponer toda la normativa que sale desde la Unión Europea. Y además nos va a ofrecer la posibilidad de disponer de una gran cantidad de fondos para financiar la necesaria transición ecológica, ¿no? En estos días es bastante frecuente oír noticias en torno a los fondos europeos Next Generation de recuperación y resiliencia, ¿no? Que son entendidos casi como un maná por los distintos países, entre otros en nuestro país, ¿no? Y que van a movilizar una ingente cantidad de dinero que puede acelerar esta necesaria transición ecológica, ¿no? En esta transición ecológica, además, las administraciones debemos asumir un rol muy activo de dirección, de innovación, de asignación de recursos a través de políticas industriales, científicas y a otros niveles. Y también convertirse en un garante para la justa distribución de los beneficios al conjunto de la ciudadanía. Pues, como decía antes, toda transición ecológica debe ser justa desde nuestro planteamiento.
En definitiva, las administraciones deben impulsar un ambicioso programa de reformas estructurales del modelo socioeconómico basado en dos pilares. Por un lado, la modernización ecológica de la economía a través de la transición energética hacia una economía neutra en carbono, y por otro, la transformación de la arquitectura fiscal y de los sistemas de redistribución de la riqueza desde una óptica de la reducción de la desigualdad dentro de cada país y también desigualdad entre los distintos países del mundo. Y todo esto a modo casi como de programa electoral, ¿no? En cuanto a aplicación política, ¿qué políticas se pueden poner en marcha para hacer todo esto posible, ¿no? En primer lugar, como decía, es necesario un marco legislativo que permita afrontar de forma ágil y eficaz toda esta transición ecológica. Y en este sentido, por ejemplo, la aprobación recientemente, aun con varios años de retraso y aún no siendo todo lo ambiciosa que debería ser, de la Ley de Cambio Climático en nuestro país, es una buena noticia, pero también es necesario avanzar en toda la legislación relativa a la protección del medio ambiente natural, la economía circular, la movilidad sostenible, etcétera, ¿no? Además, las administraciones públicas deben liderar la transición ecológica y ejemplarizar con su comportamiento. Así deben ser pioneras, por ejemplo, en el consumo de electricidad 100% renovable, en la promoción del autoconsumo de energía solar fotovoltaica, la rehabilitación energética, la electrificación de las flotas públicas de vehículos o la capacitación ecológica del funcionariado, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, debemos ser conscientes de la benevolencia de esta transición ecológica también como yacimiento de generación de un empleo de calidad, un empleo verde, ¿no? Y según distintos estudios, por ejemplo, esta transición ecológica podría generar más de 500.000 de empleos anuales durante la próxima década en distintos sectores como la transición energética, la rehabilitación de edificios y en la eficiencia energética, en agroecología, en economía circular, en transporte sostenible, en gestión de aguas, en custodia del territorio, en reforestación y gestión forestal, etcétera. Otra parte importante que tiene mucha vinculación con la pandemia que estamos viviendo es el fomento de la investigación y el desarrollo, ¿no? En nuestro país tenemos un déficit de financiación de la investigación y así lo estamos viendo con el desarrollo de las vacunas, ¿no? Que nos han adelantado por todos lados todos los países, ¿no? Que, bueno, pues para generar toda esta investigación es necesario hacer una fuerte inversión. Nuestro país está en torno a un porcentaje de inversión del PIB del 1,2%, que está entre los 10 países de cola de la Unión Europea, muy lejos de la media del 2,06%, ¿no? Y también la inversión por parte de empresas privadas está bastante lejos de la media europea. En España en torno al 55%, cuando la media europea está en torno al 66%. Es por lo tanto necesario y urgente el alcanzar un nivel de inversión similar al de la Unión Europea en investigación para impulsar específicamente líneas de investigación en sectores clave, ¿no? Para la transición ecológica y también para todo lo que ahora mismo con el tema de la pandemia es necesario desde investigación médica e investigación sanitaria. También es urgente promover la transición energética, perdón. Es urgente el desmantelamiento de la infraestructura energética basada en la quema de combustibles fósiles y su sustitución por un modelo 100% renovable. Por otra parte, esta transición energética además puede ser el motor, la locomotora de todo el proceso de la transición ecológica en nuestra sociedad. Otros sectores en los que es fundamental avanzar para poder llevar a cabo esta transición ecológica sería en materia de vivienda. Pues en nuestro país, por ejemplo, hay que actuar sobre el sector de vivienda para reducir sus emisiones y el consumo de energía, incidiendo sobre todo en aspectos como la rehabilitación sostenible de edificios y de barrios, la construcción de edificios eficientes con un consumo nulo o casi nulo de energía, fomentar también una industria verde. Muy rápido porque esta parte es como muy extensa. La transición agroecológica, la biorregeneración, la recuperación de espacios naturales, el fomento de la movilidad sostenible,
impulso a la economía circular y también hay que impulsar una fiscalidad verde justa y eficaz. Pues el objetivo de esta fiscalidad, en definitiva, debe ser incentivar los cambios de comportamiento de los actores sociales, en el sentido de que se debe seguir la máxima de que quien contamina debe pagar, ¿no? Entonces, pues esta fiscalidad puede también ayudar a generar esos cambios necesarios tanto en los comportamientos individuales como colectivos, ¿no? Como veis, pues tenemos por delante un gran reto, un reto que es imprescindible que abordemos y en el que todos nos debemos sentir implicados necesariamente para solucionar este impacto que estamos teniendo con nuestras actuaciones en la salud del planeta. Y así poder revertir también la crisis ecosocial actual. Muchas gracias. Gracias, José Luis. La verdad que, como lo has dicho tú, es una gran tarea y lo bueno es que entendamos que es la tarea de todos, ¿no? Que en esta tarea no hay una parte que tenga que hacer y el otro tenga que ser observador, sino todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y tratar bueno, primero yo creo que uno de los elementos que sería necesario introducir en nuestro modelo de pensamiento es soñar, ¿no? Es decir, no reducir el que esto no es posible o esta otra manera no puede ser, sino aspirar a modelos diferentes, ¿no? Aspirar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y luego asumir nuestro papel, ¿no? Asumir de que también tenemos algo que decir y algo que hacer y desde lo más, aunque sea lo más pequeño, ¿no? Porque personalmente como activista tengo muchos pequeños ejemplos y siempre los utilizo, ¿no? Compartiendo con amigos, compartiendo en artículos, de que una pequeña acción en una frutería del barrio es esencial. ¿Por qué? Porque ya no es solo tu propia acción, sino es pedagógico porque hay otras personas quienes te miran, quienes te observan. Personalmente he sido llamado friki durante muchos años, pero me ha gustado inclusive ese apodo, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que se observaban y estaba siendo observado, ¿no? Y que el hecho de que dejara de utilizar el plástico y llevara mi bolsita a la frutería y cogiera todo a granel y lo echara dentro de la bolsa y que al principio parecía que eso era de estos frikis ecologistas o no se sabe quién, y que con el paso del tiempo ves que otras personas lo imitan, ¿no? Y lo hacen lo mismo pues mira, entonces mi acción no es solo mi acción, sino también puede ser como un faro y también puede contagiar a otros, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que lo interioricemos, que nuestras acciones son muy importantes y muy valiosas. Bueno, por favor, abrir todos vuestro micrófono, porque es el momento de debate. Voy a mirar a ver si tenemos alguna pregunta. Invito a nuestros seguidores que si quieren lanzar alguna pregunta a través del chat, que lo podemos entre todos plantear, pero yo sí tenía una pregunta mientras surja alguna pregunta de nuestros seguidores, ¿no? Yo tenía una pregunta que quería plantear a la mesa y es ¿en qué medida los humanos podemos prescindir de nuestra dimensión espiritual y confiar que la tecnología nos va a brindar las soluciones necesarias a nuestra crisis ecosocial? Aunque en parte la habéis contestado y en parte la habéis comentado, ¿no? Que ese exceso de confianza en la tecnología nos ha traído aquí, pero si no tenemos exceso de confianza en la tecnología, ¿en qué tenemos que poner la confianza, ¿no? O cómo tenemos que compartir la confianza, ¿no? ¿En qué elementos, ¿no? Sí, yo le he puesto espiritual, como pueden ser otros pensadores hablan de realidades intangibles, en fin, pero algo hay, algo que va más allá de nuestra existencia física y va más allá de nuestra existencia biológica, ¿no? Lanzo la pregunta a la mesa. Quien quiera. Bueno, a ver, me atrevo por... a ver, a mí me evitaría sobre todo las dicotomías, ¿no? Es decir, el hecho de que con
la necesidad de reencontrar el alma a una sociedad desalmada, por ejemplo, por decirlo, digamos, con esta expresión, olvidemos la importancia del resto de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que poder combatir el ilusionismo tecnológico es necesario en el momento en el que estamos, pero no podemos dejar al margen todas las capacidades y potencialidades que nos ofrece el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Es decir, prácticamente casi todas las realidades humanas son realidades marcadas por el huevo de la serpiente. Tienen un marcado carácter ambiguo. De la misma manera que las religiones originariamente, etimológicamente, vienen de religar, de unir lo que estaba disperso y por tanto lo que ofrecen es la posibilidad de afrontar nuestro papel en el mundo de una forma distinta, como la modernización occidental capitalista ha entendido que era nuestro papel como el demiurgo que transforma y que se separa de la realidad que está a su servicio y solamente para su propio beneficio. Recuperar elementos de espiritualidad, recuperar la sabiduría, el elemento sapiencial que están presentes en todas las religiones occidentales, orientales, me parece fundamental, ¿no? Porque estábamos hablando, y yo creo que ha estado presente en todas las intervenciones, que es necesario un cambio cultural, es necesario un cambio de visión de la realidad, y que vaya, ¿no?, al trasfondo de nuestras visiones, sobre las que soportar luego, pues, nuestros conocimientos, y que además hay otras vías de conocimiento más allá de la ciencia, que están depositadas en saberes ancestrales, está depositada en la experiencia de las comunidades campesinas, está en la memoria de nuestros mayores, que no vivieron, muchos de ellos, esta vorágine consumista, y el consumismo es una ideología, básicamente, que ayuda a conformar unos hábitos y una visión de las cosas y de la naturaleza. Por lo tanto, es importante ese cambio y esa transformación cultural, es importante el papel que puedan tener las religiones y las espiritualidades, habrá que reencontrar el alma a las sociedades desalmadas, habrá que combatir el malestar cultural y psicológico de las personas de nuestras sociedades, y eso es caldo de cultivo, ya lo vemos, para muchos populismos retrógrados, para el ascenso de opciones políticas extremas, de extrema derecha. Por lo tanto, todos esos elementos hay que sanarlos de alguna manera y hay que ponerlos encima de la mesa, ¿no? Pero no nos conformemos solamente con ellos, porque me temo que junto con los elementos culturales es necesario cambio de estructuras y de instituciones, ¿no? Es decir, las estructuras y las instituciones condicionan tanto nuestros comportamientos como nuestras mentalidades. Es decir, nuestras mentalidades, ese conjunto de valores, conjunto de visiones, ¿no?, que de lo que estamos hablando forma parte de un complejo entramado donde al tiempo están las estructuras y las instituciones y están en diálogo. Es decir, según las mentalidades que tenemos y podemos conformar unas determinadas instituciones, y las propias instituciones y las propias estructuras, sobre todo las estructuras materiales de la existencia de la gente, son las que hace que pensemos como pensemos muchas veces y que nos comportemos como nos comportamos. Por lo tanto, en el marco de ese entender que junto con las mentalidades, estructuras e instituciones obtenemos una explicación plausible a nuestras conductas y nuestros comportamientos, yo pondría la atención en la necesidad de que no apartemos la importancia del cambio estructural e institucional y nos centremos únicamente en las facetas del cambio cultural y en los comportamientos individuales de los sujetos. Es decir, la gente hacemos lo que podemos muchas veces y lo que hacemos no nos queda más remedio que hacerlo. Porque no tenemos transporte público y hay que ir en vehículo privado, porque vivimos en la periferia, porque no podemos pagarnos un piso en el centro, y los costes en términos de tiempo y en costes energéticos de desplazamiento pues no serían los que nosotros desearíamos, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Entonces, como todos los condicionamientos están ahí presentes, reconociendo
la importancia de esa faceta, es necesario acompañarla por las otras y sobre todo creando esas condiciones de las que ha terminado comentándonos también José Luis, ¿no? de lograr esos consensos científicos, generalizar esas tecnologías que ya van estando maduras, conseguir ciertos liderazgos y direcciones políticas desde las instituciones y desde las organizaciones sociales, ayudando con todo ello a una ciudadanía consciente, cada vez más consciente a través de sus cambios y procesos culturales, ¿no? Es decir, sin contraponer unas cosas con las otras. Es lo que se me ocurriría añadir. Gracias, Santiago. Nos comentan, leo un poco lo que algunos de los amigos allí en el canal han puesto. Bueno, pues un amigo seguidor nuestro, que pero nada más personalmente es amigo mío, José Luis Márquez, pues nos da las gracias por las aportaciones y desea que todas estas ideas lleguen a los políticos y los responsables, ¿no? Todo lo que se ha comentado. Otra amiga comenta la importancia de programas de educación, ¿no? Personalmente también creo que es uno de los espacios donde tenemos que invertir y tenemos que poner la fuerza, ¿no? En nuestros futuros consumidores, ¿no? A la medida que se está educando a ser futuros consumidores, pues que sean otro modelo de consumo, ¿no? Creo que es otro de los espacios que urge introducir elementos de pedagógicos diferentes, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Cristina? Bueno, muchas cosas aquí, ¿no? Podría comentar. A ver, en lo último que estás comentando, por ejemplo, lo de la educación, ¿no? La educación ambiental, la educación ecológica, la educación en valores, en ética, de cuidado de la vida, etcétera, creo que es fundamental, no solo para, yo no diría como futuros consumidores, sino como futura generación activista, participativa y que se organice, ¿no? Y en esa lucha social, ¿no? Y esto va un poco también en relación a lo que decía antes Santiago. Ahora mismo el poder de cambiar las cosas realmente lo tienen las grandes empresas y los gobiernos, las instituciones, ¿no? Las personas, creo que nuestra responsabilidad es estar con esa concienciación, ¿no? Y para eso hace falta también muchísima pedagogía, porque también hay mucha desinformación, etcétera, que se entienda, ¿no? Realmente, bueno, pues todo lo que hemos comentado aquí, ¿no? Todas estas interrelaciones, etcétera, y que de forma que nos organicemos, ¿no? También en lo que desde el ecofeminismo se llama que son pactos de ayuda mutua, ¿no? O sea, vamos a organizarnos, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a dialogar y vamos a ponernos de acuerdo en todo lo que nos une, porque necesitamos estar unidas en esta lucha social para poder forzar, ¿no? Y presionar a los gobiernos y empresas para que cambien las cosas, porque el poder, digamos, está ahí. Entonces, en esos pactos de ayuda mutua, que tienen mucho que ver también pues, con lo que comentábamos anteriormente, y también hablaba Santiago, ¿no? Bueno, que no a los dualismos, no, sino yo creo que es un pensamiento complejo, sistémico, etcétera, y que si bien no tenemos que caer en esa tecnocracia, la tecnología como religión, tampoco, o sea, necesitamos esa tecnología, hay muchos conocimientos científicos, etcétera. El problema también está en cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de esa tecnología, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo una transición energética que hasta ahora tiene poca participación ciudadana, y yo creo que mientras llega la transformación cultural, que es necesaria, pero que a lo mejor tarda más de los cambios que necesitamos ante el colapso, digamos, es necesario, creo que una relocalización y a su vez descentralización hablando en términos de energía, hablando en términos de soberanía alimentaria, hablando en muchos términos, ¿no? de creación de soberanía y empoderamiento ciudadano en los territorios, porque vamos a tener que vivir con menos sí o sí. O sea, esto ya no es algo ecologista, yo creo que esto ya lo dice, ¿no? Hasta las organizaciones menos sospechosas de ser radicalmente ecologistas. Esto va a ser así, entonces tenemos que empezar a aprender desde los territorios en concreto, desde esa biodiversidad, que comentaba antes, y como dice Santiago, tenemos todavía mucha gente, personas mayores,
que tienen todo ese conocimiento y bueno, y así como otras comunidades del sur, periferias, las zonas rurales, etcétera. Entonces, bueno, aprovechémoslo y bueno, y aprendamos de todo ello, ¿no? Gracias, gracias. La verdad que sí. No sé por qué, pero me he acordado de un anuncio de hace años de un neumático que voy a nombrar, no voy a decirle la marca, pero era muy curioso, por los comentarios que hacíais, me ha recordado ese anuncio, ¿no? Que era el neumático, decías, sí, que el coche puede tener mucha potencia, mucha fuerza, pero sin control no vale para nada, ¿no? Y posiblemente la tecnología, la ciencia, todos estos elementos pueden ser grandes fortalezas y que lo son, sin duda alguna lo son, ¿no? Pero hace falta un elemento controlador, hace falta algo que viabilice, ¿no? Que haga que vaya en la senda adecuada, ¿no? Y quizás los valores intangibles del ser humano, esa fortaleza que humaniza al ser humano es el control, ¿no? Es el que pone en valor toda aquello, ¿no? Toda aquella fuerza. Bueno, amigos, son las 8. Intentamos ser, en la medida de lo posible, fieles en el comienzo y en el final, especialmente más en el principio que en el final de nuestras mesas. Quiero agradecer a todos vuestra participación, esa entrega, ese apoyo. La verdad que no tengo más palabras que de agradeceroslo, de estar hoy aquí, este sábado, y compartir vuestro tiempo, ¿no? Y animar a nuestros seguidores que nos sigan para la próxima mesa, que será allá para 15 o el 22 de mayo, que será otra mesa muy interesante y que analizaremos la sociedad del siglo XXI desde aspectos de minorías, de aspectos de inmigración y, en fin, intentaremos aunar más un poco sobre nuestros modelos sociales y aprender un poco más de mano de nuestros expertos, ¿no? En este momento me despido, voy a ya desconectar la retransmisión en directo. Si alguno quiere comentar algo o despedirse, pues antes de que yo haga esto. Pues muchas gracias a ti por la invitación y un placer a Cristina y José Luis por haber participado y haber estado con vosotros, que ha sido un placer auténtico. Sí, yo también decir que muchas gracias a los oyentes. Sí, muchas gracias a todas las personas que han podido seguir la mesa y a Farid por organizar todo este tinglao y también por las aportaciones muy ricas de Santiago y de Cristina. Por mi parte igual, muy agradecida, muy contenta por la organización de estas mesas, por tu invitación, Farid, y bueno, todo un orgullo los compañeros de mesa que he tenido y bueno, y muchas gracias a las personas que nos están escuchando y que bueno, y que ojalá todas nos encontremos bien y que estemos viviendo este proceso de la mejor manera posible y sin soledad, ¿no? Gracias, hasta la próxima vez.